Estoy muy emocionado porque nos acaba de llegar nuestro primer asgardiano. Directamente desde el otro lado del charco nos llega Thor de Pecta Gamma. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿es tan bueno como dicen? Y además, ¿será esta figura compatible con el modo objeto de Bandai? Así que quédate conmigo y acompáñame a averiguarlo. Bienvenidos al universo del Dog Zodiac, el lugar donde los caballeros alternativos de Saint Seiya cobran vida. Hoy les traigo la figura del poderoso Thor de Pecta Gamma en la marca china DS Model Myclox X. Y sin perder más el tiempo, vamos a abrir nuestro paquete. Aquí le tengo tapado mis datos, pero esta figura es súper pesada, 2 libras.75 o 1.25 kilogramos. Es bastante pesada, así que vamos a abrirlo rápidamente. En esta ocasión empezamos con la saga de Asgard, el mejor relleno de toda la historia de los animes, sin lugar a dudas. Y bueno, y sin más preámbulos, vamos a ver a esta figura. Nos trae una caja simple, solo dice DS, no trae ningún tipo de logo, ya saben, por los derechos de autor o también para ahorrarse gastos en imprimir figuras en la caja. Así que vamos a abrirla para ver qué nos viene en el interior. Abrimos cuidadosamente la caja. Ya. Miren, nos trae, vamos a poner un ratito por allá y poco a poco vamos a ir detallando. Nos trae un blister con el cuerpo. Tenemos la armadura, bastante pesado. El cuerpo viene entero. En el original de Bandai el cuerpo viene con las piernas dobladas. Tenemos un blister. Vamos a sacar todo. Nos trae otro blister con la armadura y podemos ver a las hachas o el martillo, aunque realmente son hachas. Thor en la mitología nórdica utiliza martillo, pero esta vez Thor de Pecta Gamma son 2 hachas. Está bastante pesado, se ven muy bonitos. Los blisters también se sienten de muy buena calidad. Esta vez esta figura alternativa nos trae buenos blisters, 2 blisters. El tercer blister que nos trae también pesa, son con los efectos de las hachas, se ve muy lindo con sus bases. 3 blisters, nos trae una fundita con los rostros, una fundita con las manos, como podemos ver son unas manísimos. Nos traen los cabellos, nos trae el cuello también con el conector de la cabeza y nos trae este marcador. Estuve preguntando a la tienda que me vendió la figura de para qué servía este marcador y me supieron responder que esto sirve para pintar las articulaciones que vienen de metal. Por el desgaste, por el movimiento se pueden pelar, y con este marcador te sirve para pintar esas partes que se suelen pelar con el tiempo, con la manipulación. Así que es un buen detalle por parte de esta marca. Ponte cómodo porque vamos a detallar una a una las piezas que nos vienen en los blisters. Tenemos el cuerpo, un cuerpo bien pesado, se siente de muy buena calidad, excelente. Como podemos ver es X Metal, no ha sido X. Miren, aquí tenemos esta pieza que es de metal, las articulaciones están pintadas de blanco, pero también son de metal. Atrás ven, metal, todo esto es metal. Esto se siente muy bueno, es un cuerpo excelente, tiene unas articulaciones súper rígidas para poder sostener todo el peso de la armadura que trae. Nos ha traído un cuerpo excelente, muy bueno este Thor. Y con esto de aquí, cuando no se nos pelen estas partecitas, tenemos para poderle pintar. Tenemos un cuerpo excelente.
Veamos, miren esta maravilla. Es la hombrera. No presten atención a mi guante porque se me dañó al abrir la caja, pero vamos a seguir. Tenemos a la hombrera. Esta es maravillosa. Tenemos aquí lo que es el casco. El casco es de plástico, pero se ve la pintura de buena calidad, muy bonito. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a los pies. Esto es una locura. Una locura. Miren, unos pies inmensos y pesan muchísimo. Esta es una belleza, un color hermoso. Miren esta belleza. Estos son los cubre antebrazos. Están es una belleza, nada de fallas, ninguna redada. La pintura está excelente. Este blister nos trae un escudo. Que este escudo es de plástico. Está muy bonito pintado, un color muy lindo. En el siguiente blister tenemos a la pechera. Miren qué belleza, qué hermosura. Una pintura fenomenal. Una pintura muy hermosa. Aquí no sé cómo abrirla, ya vamos a descubrir, pero vamos a seguir con las piezas. Vamos a ver el cubre abdomen. Vean nada más esta maravilla. Una maravilla. Vamos a apagar la luz para ver si es que se puede observar mejor el color, para que no haga mucho contraste. Miren nada más. No trae fallas en la pintura. El cubre abdomen es de plástico, es una belleza. Aquí tenemos a las musleras. Todo normal, todo bien, no nos viene ningún tipo de redadas. Vamos a ver el faldón. Tenemos un faldón inmenso. Miren la pintura, observen bien, no hay ninguna falla. Quiero mostrarles detalladamente esta figura para que saquen sus propias conclusiones. Aquí tenemos al zafiro de Odín. Miren esta locura. Estos son las espinilleras. Es una bestialidad que pesa y tiene un color muy hermoso. Todos los detalles están perfectos. Tenemos otra pieza del faldón. Nos trae esos huequitos para poder poner las hachas. Muy similar a la original de Bandai. Esta figura es prácticamente la copia de la Bandai, viene todo igualito. Tenemos también a las hachas. Tenemos las hachas muy bonitas. También son, ¿ven? ¿Cómo suena? Esto es metal puro. Es una belleza. Son grandes, son súper grandes. Estaba viendo también unas revisiones anteriores donde la marca CS Model también sacó una réplica de en sus tiempos, hace un par de años, de la figura My Clock clásica del Thor, el Thor de la de Bandai, y ahí tenían unas hachas chiquititas. Estas se ven, para el tamaño de la magnitud del cuerpo, se ven acordes, son muy lindas, unas hachas perfectas, son unos accesorios fenomenales. Y por último, pero no menos importante de los blisters, tenemos a esta de aquí con los efectos de la hacha. Miren esta belleza, cómo se ven. Son de plástico, pero es una maravilla. La parte de acá está sin pintar para que se vea ese efecto. Muy bonito, son majestuosas, son súper grandes, una maravilla. Muy parecidas a las originales. Aquí tenemos la otra, muy linda, se vende una muy buena calidad, no es que se te vaya a quebrar con tanta facilidad.
Nos trae las bases para colocarlas con sus brazos para articular. Tenemos a sus basecitas, muy lindo. Esta me ha sorprendido muchísimo la calidad de esta figura alternativa. Nos trae también 4 rostros. La calidad de estos rostros también es increíble. Realmente no tengo palabras para explicar esto. Miren nada más. Aquí tenemos un poquito de redadas, pero nada fuera de lo común. Miren nomás cómo están detallados las cejas, la nariz, la boca. Está linda. Miren, todos los 4 rostros son preciosos. Miren, un rostro de acción, de preocupado, con los dientes ceñidos. Un rostro con una risa pícara, una risa como de victoria, y un rostro de acción. Como podemos notar, está muy bien detallado. Miren los dientes, la boca, las cejas, pestañas, el cintillo. Está lindísimo. Nos trae también un cabello para posarlo sin casco. Este cabello se siente un poquito fino, si podemos ver aquí. Está un poco fino, se siente débil. Ojalá que el cabello no se dañe con el tiempo, pero esto sí yo lo veo un poquito débil, un poquito fino, muy fino esta parte de aquí. Si ven cómo se dobla con facilidad, vino así medio doblada. No trae redadas, pero lo que menciona es que lo siento un poquito frágil, el plástico un poquito delgado. Tenemos para ponerlo con el casco. Aquí está el cuello. Aquí vino unas pinturitas, no sé qué pasó, porque vino manchado, pero así me vino la figura. Y esta aquí está un poquito más dura, el plástico. No trae redadas. El cabello es el punto un poquito más flaco que yo le veo hasta ahora a esta figura. Nos trae 4 pares de manos, la misma cantidad que nos trae la original de Bandai, pero esto es una sorprendente. Mira estas manos, mira este tamaño de las manos. ¿Ven? Y aparte están muy bonitas pintadas. Mira nomás, no se pasa la pintura a la parte de los dedos. Trae una forma de garra, una forma con las manos extendidas. Nos trae un par de manos para coger lo que son las hachas. Miren nada más, ¿sí ven? No trae fallas, no trae redadas. Un par de puños, están muy lindas. Solo para dar una comparación de la magnitud, esta es una mano de un Myclox X normal y esta es la de Thor. Es una locura. Nos trae también 2 pares de cubrepuños, que siempre se agradece que traigan uno extra, pero esta de aquí no creo que se te pierda porque es súper grande. Y sin más, pasemos al armado de esta figura. Solo para recordarte que estas figuras alternativas no vienen con lo que es el manual para poder armar estas figuras. Y yo te recomiendo un video, ya hace unas semanas trajo a Thor en la marca Bandai. Él te muestra ahí el manual y puedes guiarte en caso que necesites. En caso que no tengas el manual, se te haya extraviado, algún motivo no tengas, o te compras una figura alternativa y quieras utilizar un manual, Polken Sama Ecuador, te lo recomiendo 100%. Abajo en las descripciones te dejaré el link del canal. Sin más preámbulos, empecemos a armar esta majestuosa figura. Primero retiramos la pieza de atrás de la pechera y iniciamos colocando la muñeca haciendo presión hacia arriba. Continuamos con las espinilleras, seguimos con los pies y repetimos el mismo proceso con el otro lado. Las rodilleras las dejamos para el último. Elevamos con fuerza el torso para colocar el cubre abdomen. Colocamos la pechera que previamente retiramos la parte de atrás con los brazos extendidos para mayor comodidad. Cerramos y fijamos la pieza trasera.
Retiramos la hebilla y la parte trasera del faldón. Fijamos de atrás hacia adelante, cerramos y por último colocamos la hebilla sin olvidar la parte trasera. Continuamos con los cubre bíceps, ajustando bien hacia arriba. Los antebrazos no encajan a la perfección, toca hacer mucha fuerza. Repetimos el proceso con el otro brazo. Los cubrepuños son un verdadero infierno. En ángulo de 90 grados el brazo, colocamos las manos. Las sombreras encajamos en la horquilla del hombro, a presión muy fácil. Previamente colocado el cuello en el cuerpo, ponemos la cabellera de atrás, luego el rostro de elección en los hoyitos de abajo e instalamos el marco del casco. Luego el flequillo y por último el casco de arriba hacia abajo. Finalizamos poniendo las rodilleras. ¿Qué les puedo decir de esta colosal figura? Es una muy buena figura, recomendable 100%. Esta es una de las figuras que no puede faltar en tu colección. Thor de Pecta Gamma en la marca de ese modelo se ha lucido en esta vez. Es una copia completamente muy parecida a la original de Bandai. Si es que la tenemos en una fotografía, ambas figuras sin que sepas cuál es, se te haría muy difícil reconocer cuál es la original de la bootleg. Para decirte que el armado es muy fácil, solo me dio ciertos problemas en la parte de lo que son los antebrazos, que sí, bueno, sí tiene bastante resistencia, hay que hacerle con bastante fuerza. Los cubrepuños son un verdadero dolor de cabeza, tienes que hacerle con mucha fuerza, con mucha técnica, pero sí encajan, así que sí tienes que hacerle bastante presión para que te queden. Las hombreras están muy bien, todo está perfecto, todo encaja normal, tiene un cuerpo rígido, muy resistente, que soporta todo lo que es la armadura. El casco no me dio ningún tipo de problemas. Los accesorios son maravillosos. Como podemos ver, aquí tenemos los accesorios del efecto. Miren nada más que es muy bonito, se ve muy hermoso para que tú puedas hacer tus poses. ¿Qué podemos decir? Que tiene unos rostros excelentes, son maravillosos, son muy buenos. Tiene una estabilidad perfecta. Esta figura la compré en preventa en AliExpress, ahorita en el mes de noviembre, ya, en un precio de lanzamiento de $70, $90, algo así más o menos, ya puesta aquí con todos los impuestos. Pero la figura original de Bandai está alrededor de los 180, sin algo así, no recuerdo muy bien, o 230 sin envío. Más o menos te estás ahorrando unos $100 aproximadamente al comprar esta figura. En caso que la quieras para montar el objeto, si tienes la original, si quieres montar el objeto, te cuento que sí le calza a perfección. Aquí te voy a mostrar un video de un youtuber donde él se toma el tiempo y la molestia de armar los modos de objetos de todos los dioses guerreros de Asgard y se ve genial. El objeto de la serpiente Jormungandr o serpiente de Midgard es fabulosa, es colosal. Y esta armadura no va a dar un contraste malo, sí va a encajar en el modo objeto, así que es recomendable que te compres esta por un precio de $90. Solo para hablar un poquito de las cosas negativas de esta figura, es que no me gustó un poco el cabello para ponerlo sin casco, pero yo lo voy a montar con casco. Lo que no me gustó tampoco fue que estas partes de aquí son un poquito duras para montar lo que son los antebrazos, y de ahí el resto nada que decir, porque es muy bueno, todo está perfecto, la pintura,
El color, los rostros, es una maravilla. Los efectos son una preciosura. Un extra que te da también el marcador para poder pintar las partes de metal de las articulaciones, pero que realmente no sé cómo sea, pero lo voy a tener guardado por si acaso se me pelee alguna vez con el tiempo. Ya sabes las recomendaciones: antes de poner la armadura debes de poner los pies, porque si es un poquito duro si es que le pones con la armadura. Y ¿qué más? Protegerla del sol, protegerla del polvo, mantenerla en una vitrina. También solo para que puedan ver el tamaño, la magnitud de esta figura. Aquí tenemos a un Milo que no lo he armado, lo tengo con una pijamita ahí. Es bestial, es colosal. Muy, muy buena figura. Y nada, no tengo nada más que decirles. Vamos a pasar para que vean a la figura montada. Hoy presentamos Tol muere por Hilda. Soy Tol, de Pecta Gama. Sabía que ustedes vendrían. Lo siento, pero no los puedo dejar pasar. No pueden acercarse a Hilda ni siquiera por un momento. Con este martillo mágico les cortaré la cabeza. ¿Qué es esta sensación? ¿Acaso estoy celoso de él porque puede pelear protegido por el cálido cosmos de Atena? Pero yo soy un dios guerrero y mi vida le pertenece a la señorita Hilda. Por la señorita Hilda. Por la señorita Hilda. Ha detenido mi golpe más fuerte con una sola mano. Ese fue tu golpe más poderoso. No es posible. El golpe más fuerte debería ser como este. ¡Hércules titánico! Y hasta aquí hemos llegado con nuestro dios guerrero de Thor. Espero que hayas disfrutado tanto como yo explorando el universo de las figuras alternativas de Saint Seiya. Si quieres seguir descubriendo más sobre las increíbles piezas y estar al tanto de las últimas novedades, no olvides suscribirte a mi canal del Doc Zodiac y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video. Antes de despedirme, me gustaría dar crédito al canal del Santuario de Pierre por los fragmentos del modo Object. Te invito a que lo visites ya que tiene valioso contenido de las figuras My Club. Te dejo el link en la caja de descripciones. Hasta la próxima, valientes caballeros del cosmos. Nos vemos en el próximo video con más emocionantes descubrimientos del mundo de los My Club X. Chao.